el rumbo de la economía, doctor Antonio Siriaco Cruz. El 2020 agoniza. Le quedan unas 48 horas. Con suerte. ¿Qué Bueno, pasará? ¿Qué pasará en esta ya etapa final del 2020? ¿Y cómo bueno, se abren las puertas del 2021? bueno, yo creo que hay que comentar una noticia positiva, porque el Banco Central acaba de publicar El informe el de informe la economía. y habla de que la economía continúa una tendencia hacia la recuperación. Yo pienso que eso es una buena noticia dentro del contexto que hemos vivido este año y que eso parece que va a continuar para los primeros 3 o 4 meses del próximo año, y a lo mejor sí hay un proceso importante de vacunación masiva. Y creo que el año 2021 podrá ser un año también de una mayor y aceleración de la recuperación. El Banco Central en ese informe nos dice que la economía dominicana en el mes de noviembre tuvo un crecimiento negativo de menos 3.4, pero es obvio que no se puede comparar con los crecimientos negativos de meses anteriores. Viene básicamente disminuyendo ese porcentaje, y este año posiblemente dependiendo del... 4.3. Claro, claro. Y este año, dependiendo ya de cómo cierre este mes de diciembre y ya se compute la información, posiblemente la economía termine con un crecimiento negativo de menos 6% o menos 5.5%. En esa horquilla yo lo espero, menos 5.5, menos 6%. Las autoridades anteriores, doctor, habían dicho que sería de un -3. Bueno, lo que sucede es que dentro de las situaciones que se dieron al inicio, es obvio que esto genera mucha incertidumbre. Entonces, cuando uno hace proyecciones así tan lejos y no tiene ningún control sobre situaciones futuras, entonces ya todo el proceso de incertidumbre, cuando tú haces pronóstico, puede incluso cometer errores. Por eso es que uno tiene que ser muy prudente en las proyecciones en un contexto de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que cambian, imponderables, que afectan el comportamiento de las economías, y lo que hay que tratar es de ir poco a poco revisando el comportamiento de la actividad económica. Uno siempre parte de una serie de proyecciones que más o menos podrían ser realistas, pero siempre hay situaciones que uno no controla. Por ejemplo, todos estamos esperando que el proceso de vacunación, que ya se ha iniciado en tanto países europeos como los Estados Unidos, esto se extienda. Ya la República Dominicana, según las autoridades, han dicho que posiblemente en el mes de abril, de marzo, se comience el proceso de vacunación. Eso genera hasta ahora un proceso de certidumbre, pero uno no sabe cuál sería posteriormente la reacción de la gente en la medida que se vayan conociendo los casos de vacunación. Eso es un elemento que está ahí presente, porque dentro de este contexto ustedes saben que también hay una lucha eh, entre las grandes potencias, porque si la vacuna que yo financié o que de mi país si funciona. Entonces tenemos que está la vacuna rusa, el Sputnik 5. Está la vacuna de Que Oxford. por cierto, el presidente Putin ha dicho que no se va a vacunar. Como había dicho que iba a vacunar a uno de sus hijos. Y el 58% de los rusos dicen que no se van a Bueno, poner la vacuna rusa. bueno, por eso mismo, entonces, sin embargo, hay un elemento importante que nosotros contratamos 10 millones, creo que de dólares, o 10 millones de vacunas Sí, de con 12. la AstraZeneca, creo que es, Sí, y esa la Universidad firmó de Oxford. y esa firmó una alianza con la Sputnik 5. O sea, cosas así se están dando, entonces uno no sabe.
Por eso es que hay que esperar, que eso es un elemento nuevo que puede incidir en la economía. Tú sabes que con esto uno también tiene que ser muy cuidadoso porque muchas de estas empresas cotizan en bolsa. Entonces, cuando tú das una buena noticia, inmediatamente se Suben disparan las los acciones. precios de las acciones. Claro. Claro, entonces se disparan los precios de las acciones, la gente compra mucho y hay ganancias extraordinarias en tiempos muy cortos. O sea, es decir, que yo lo que creo desde mi punto de vista, que todas las vacunas tenderán a un proceso de convergencia en su efectividad, porque yo creo que el mundo lo necesita, los países lo necesitan, Rusia, China, Europa, con todos los problemas que tiene Estados Unidos, porque yo creo que esto afecta a la economía mundial. Fíjate cómo el turismo, todavía en esa información del Banco Central, el turismo aparece con una caída de menos 48.7 en el mes de noviembre. Sí, pero te voy a decir, Oye bien, lo del sí, turismo es, yo estoy viendo las cifras aquí de lo que dio el Banco Central. Y lo del turismo todavía es una situación muy, difícil, muy difícil y yo creo muy que el difícil. gobierno está apostando mucho al turismo como la base principal de recuperación y yo creo que eso por ahora no va a ser así. No, no, y es El un error. 68% de los hoteles están operando ya en el país. Claro, pero oye esto, mira, mira el documento del Banco Central, que son 4 páginas, Sí, yo lo tengo aquí. te, te habla sobre las medidas de liquidez para préstamos a sectores económicos. Y hasta ahora, al 24 de diciembre del 2020, se han colocado 147.382 millones de pesos en diferentes sectores de 190.000 millones. ¿Cuánto se ha colocado en el turismo? Es de los sectores donde menos se ha colocado, 3.134 millones. Y el sector agropecuario se han colocado 5.824 millones. Oye bien, dos sectores importantes que de una forma u otra están muy encadenados. Sí. Y lo del sector agropecuario, yo creo que hay que llamar la atención en lo siguiente. Una vez que la economía se recupere, va a haber un boom en el consumo y en la demanda. Entonces, eso puede traer como consecuencia una demanda fuerte en el sector agropecuario. Si el sector agropecuario no está bien fondeado o con mucha liquidez, eso puede generar una dificultad en la oferta agropecuaria y puede traer incluso hasta inflación de precios en los alimentos. Por eso es que yo entiendo que al sector agropecuario hay que darle y seguirle colocando recursos a tasa cero por lo riesgoso que es el sector. Y además, porque va a ser un sector que va a ser importante en el proceso de reactivación de la economía, de tal forma que cuando venga ese boom de demanda, tenga el productor dominicano, tenga la liquidez para poder comprar insumos, para poder comprar materia prima y así entonces tener una producción que responda al incremento de la demanda. Yo creo que Sí, eso es un dato importante. sí, yo lo entiendo que sí, pero lo que yo vuelvo con el turismo. El gobierno ha centrado la base principal de sus expectativas de recuperación en el turismo y ha hecho importantes anuncios y reuniones y encuentros y garantías con el sector que maneja el turismo. Pero según las cifras del Banco Central, que en abril de este año fue de 100% en el suelo, abril-junio, en Pero julio era de menos 77, así es, así es. en Rudy, noviembre era de menos 62%. ajá, ha venido cediendo, pero muy lentamente. Claro, dice que apenas ha sido positivo el ingreso de turismo, o sea, de personas de extranjeros no residentes en apenas un 37%. O sea, Mira, lo que yo sí, ha habido una caída, y estando ahora en este momento en la temporada alta, sí, así es. es difícil. Lo que pasa Pero, es que, pero, pero doctor, yo sí, pienso que el gobierno está apostando al éxito de la vacunación. Desde el claro. momento mismo que las vacunas sean efectivas y se propague la vacuna y se le ponga la vacuna
a millones de seres humanos, en esa medida, pues la gente ya empezará a viajar y a hacer turismo. Claro, el problema es que la temporada alta de nosotros es del 15 de diciembre al 30 de abril. Sí, sí, La claro, claro. temporada alta por el hecho de que es la época donde la gente que vive en los países fríos, Europa Central, principalmente Estados Unidos, Canadá, Viaja, aprovecha para venir a la región del Caribe claro. por el clima cálido. Pero lo cierto es que no podemos descuidarnos con nuestra principal industria, que es el turismo. Sí. O sea, hay que apostar al turismo. El gobierno está haciendo los esfuerzos. Lo que quiero decir es que fíjate, mira, México, compleja, que tiene una situación mucho más difícil que la nuestra en cuanto a la pandemia, tiene un gran número de turismo, de visitantes todavía. Está por encima, prácticamente duplica a todo lo que es el área del Caribe. Pero República Dominicana, para el periodo de enero-noviembre, solamente ha recibido 2.056.856 turistas. De un aproximado del año pasado fueron 7 millones casi. Sí. O sea, eso es preocupante. Pero no, y en términos, Rudy, de las divisas, la República Dominicana ha dejado de percibir más de 4.000 millones de dólares en divisas solamente por el sector turismo, donde el año anterior había recibido más de 7.600 millones. Es decir que eso indica obviamente el impacto de la economía mundial, porque eso hay que decirlo. Yo creo que el gobierno ha hecho todo el esfuerzo posible para mantener a flote el sector turístico en la República Dominicana, pero hay que saber que ese sector es un sector que está orientado hacia el exterior y que gran parte de su reactivación, quizás más de un 80%, no depende de nosotros, depende básicamente de cómo el resto de los países y básicamente de los países donde proceden los turistas hacia la República Dominicana, esté la economía, esté el tema de la pandemia. Obviamente que en los países europeos, en Estados Unidos, ha habido un proceso de rebrote importante. Entonces la gente aún todavía está, como dicen, encerrado o está confinado y eso se le dificulta realmente viajar. Pero mire, y hasta que, sí. Cuando la gente le abran las compuertas, cuando ya se sienta seguro con la vacuna, va a haber una explosión del turismo. Usted lo verá. No, pero no solamente del turismo, una explosión del consumo, Georgie. Claro, eso es muy normal y eso va a ocurrir si el tema de la vacunación se resuelve básicamente en los primeros 4 meses o 5 meses del próximo año 2021. Tú vas a ver que la economía dominicana va a tener un crecimiento extraordinario en el primer o el segundo semestre. Y eso es muy normal cuando hay crisis y hay un proceso básicamente de constreñimiento del consumo. Cuando la gente libera eso es como un volcán que acumula una cantidad sencillamente de energía y cuando hace así, ¡fuan!, entonces sale esa energía y es una especie de explosión. Eso va a pasar no solamente con la economía dominicana, sino con la economía mundial. Doctor, yo tengo que hacer una pausa. Usted se me queda ahí 5 minutos más después de la pausa. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, los poderosos. Volvemos. Los poderosos en el rumbo de la tarde con el poderoso en la economía, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Doctor. Mira, Georgie, tú sabes que yo quería también hacer un comentario sobre la extensión de los incentivos al sector industrial a partir de la ley 542 sobre competencia e innovación, competitividad e innovación para ese sector. Es muy importante esta ley porque la ley y las modificaciones que le han hecho en cierta manera pueden mejorar en el futuro el desempeño del sector de la industria y además podría permitir un mayor nivel de encadenamiento con básicamente el sector de zonas francas. Y las modificaciones que le hicieron, creo que a los artículos 4, 9,
mejora incluso el flujo de caja de esas empresas, porque permite, por ejemplo, que las utilidades se puedan reinvertir y a su vez descontar esos pagos sobre el impuesto sobre la renta, es decir, sobre la renta imponible. Y eso es importante porque cuando la empresa tiene más capacidad para hacer inversión y a su vez esa inversión está desgravada, yo creo que incide mucho en el incremento en su capacidad productiva. Y también otro elemento importante es el hecho de que le permite, en cierta manera, por ejemplo, el pago del ITEVIS por aduana, le permite no pagar el monto completo, sino hasta el 50%. Porque tú sabes que cuando te cobran a ti un impuesto por aduana, es como que tú estás pagando un anticipo de algo que tú no has vendido. Claro. Y eso tiene un impacto, obviamente, en todo el flujo de caja. Entonces, esta ley tuvo importantes modificaciones en ese sentido. Y yo creo que eso es un elemento positivo. Quizás hay otros elementos que yo creo que habrá que ver, que yo, desde mi punto de vista, quizás podría traer algún tipo de dificultad, porque se permitió, por ejemplo, que muchas de esas empresas puedan contratar consultores internacionales, pero a su vez, esa contratación de consultores internacionales no se le va a tomar retención del impuesto sobre la renta. Eso podría generar una especie de, vamos a decir, competencia desleal con consultores nacionales que sí se le va a retener impuestos sobre la renta. Entonces, aunque hay muchas de estas consultorías que son sobre temas muy particulares de innovación y que quizás tú no puedas encontrar una contraparte en la República Dominicana, pero también hay que tomar en consideración que hay muchos jóvenes que el Estado Dominicano ha venido gastando, invirtiendo para que se vayan fuera del país, se preparen, incluso en temas vinculantes con alta tecnología, con innovación. Entonces, cuando vienen estos jóvenes, lo más probable están en capacidad para dar un tipo de consultoría y a su vez se van a enfrentar con consultores internacionales que no le van a retener impuestos sobre la renta, sin embargo, a ellos sí. Entonces, yo creo que esto es un elemento que en cierta manera puede fomentar que muchos jóvenes con capacidad a lo mejor se queden fuera o a lo mejor no tengan la oportunidad de tener buenos contratos de consultoría en temas que el Estado Dominicano muchas veces paga el dinero, le da una beca, salen fuera y están bien formados. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tratar de establecer un elemento de convergencia, de que si a uno se le cobra, a otro se le cobre, o si a uno no se le cobra, a otro se le cobra. Entonces, eso es un elemento que yo le tengo esa sugerencia y además ese elemento que yo creo que puede generar distorsiones. Pero lo demás, yo creo que en sentido general la ley es interesante. Yo creo que aquí hay que seguir apoyando el sector industrial y hay que fortalecer el sector industrial y básicamente el pequeño y mediano productor. Doctor, quiero comprometerlo para el comentario de la próxima semana a que nos haga un planteamiento sobre cuáles son las oportunidades que hay con miras al año 2021, claro, para que la gente enfoque sus esfuerzos y sobre todo aquellos emprendedores, ¿no? ¿Dónde están las grandes oportunidades que puede haber de negocios en la República Dominicana para los emprendedores? Así es. Comprometido. Bien. Gracias. Un abrazo. Que tenga usted. Ustedes son todo, como somos poderosos, somos todo cuarto bate. Esperamos que usted tenga un feliz año, que el 2021 sea un año de prosperidad y que esa relación de amistad que ha nacido hace un tiempo entre nosotros se siga fortaleciendo. Igualmente, siempre cuenten conmigo, todos a cuidarnos, a cuidar nuestra familia, sencillamente que el próximo año sea un año pero mucho mejor que este año 2020. Yo creo que va a ser así. Que Dios le llene de bendiciones a usted, a su familia, tantas bendiciones
como gotas tiene la lluvia. Así es. Un Bueno, abrazo. amén. Adiós. Hasta luego.